Gracias por eso. Tenemos una nota maravillosa a partir de este momento, porque el mundo de las arañas puede sufrir una transformación si es que nosotros abandonamos la chancleta como forma de defendernos de este animalito al que le tenemos tanto miedo y que en realidad, en su gran mayoría, es tan inocuo e incluso tan beneficioso para convivir con los humanos. Le damos paso a partir de este momento a Álvaro porque está recibiendo a dos personas que están trabajando en un proyecto fantástico. Antar Curi, que es artista plástico, y al biólogo Carlos Toscano, que es especialista en arácnidos. Adelante. Aracne es un proyecto interdisciplinario que se enfoca en la relación de los humanos con el entorno natural, en particular en este caso con el mundo de las arañas. Una de las cosas interesantes es el cambio de escala, poner las cosas a la inversa, ¿no? Los humanos son los pequeñitos y las arañas son las dueñas del territorio y a las que estamos invadiendo. A mí en particular lo que me pasó es que me volvió como cierta también, ¿no? Pasión por la ciencia así de la niñez. Uno piensa antes en ser biólogo que en ser dibujante. La tela es el mundo sensorial de las arañas. Allí es donde capturan a sus presas, donde se comunican con los de su especie, se refugian, se aparean y hasta donde crían a los hijos en las primeras etapas. Bien, y ya quedaron presentados. Carlos, Antar, ¿cómo andan? Gracias por la visita. Yo decía más temprano que íbamos a hablar de Aracne y me acordaba del cine catástrofe. Eran de mirar esas películas, ¿se acuerdan? De aracnofobia y todas esas cosas. ¿Eso definió su futuro en algún punto? Sobre todo el tuyo sería, Carlos. Sí, tuvo que ver sin lugar a dudas, ¿no? Yo soy un poquito anterior incluso a las películas estas que tú nombrabas ahora, aracnofobia. Aquellas películas de década del 70, 70 y poco, donde aquellas arañas gigantes, o escorpiones gigantes, tarántula, ¿te acordás? Pero sí, como bichólogo, entre comillas, las arañas y esas películas jugaron un rol muy importante cuando era chiquito, ¿no? Antar, es lógico que Carlos es biólogo y que tenga una fascinación por este mundo y se haya acercado. ¿Cómo llegas vos al mundo Aracne? Bueno, yo era cuando faltaba a la escuela, entonces tenía que me quedaba en casa, mis viejos se iban a trabajar, me quedaba en casa, prendía el canal de las películas en blanco y negro y veía las mismas que vio Carlos cuando era más chico, aunque no creo que tengamos tanta diferencia de edad. No, y además, bueno, en realidad lo que sucede es que el proyecto involucra a otros bichos. Mi interés llegó por el mundo de las hormigas, en realidad, y después en la historia humanos de 7 milímetros, las arañas tienen una relevancia importante, al igual que las hormigas, y por ahí llegué. Parte de la idea de Aracne es divulgar conocimientos y hacer que perdamos un poco esa fascinación que tiene un costado de temor también y de miedo cuando uno ve una araña, esa cosa que es como lo desconocido. Entonces, ante la duda, lo que decía Gabriela, ¿no? Uno viene con la chancleta o con el pie pronto para pegar el pisotón fuerte y san se acabó. ¿Quién decide y cómo deciden utilizar esta forma de divulgación? A mí me resultó muy ingenioso, por un lado, que haya una publicación, un librillo, con un trabajo gráfico excepcional, brutal, hecho por Alfredo Soderguit. Hablábamos antes de la nota, además, por ejemplo, el ilustrador de Anina. Pero ¿por qué eligieron esta vía y no, no sé, hacer tantos simposios, ponencias o cosas así que se han hecho? Fundamentalmente porque en nuestro laboratorio donde trabajamos en el Clemente Estable, el Laboratorio de Teología, Ecología y Evolución, tiene una larga tradición de divulgación. Nosotros en el 2011 sacamos una guía de arácnidos del Uruguay con el mismo objetivo, tratar de llegar información de la forma equilibrando la rigurosidad con la forma de llegarle a la gente y al público en general e incluso a los estudiantes de una forma bien amena. Posteriormente, unos años después, sacamos el documental Arácnido del Uruguay, que lo hizo Marcelo Casacuberta. Y por último, cuando Antar nos comentó esta propuesta que tenía, que nos pareció maravillosa, también utilizarlo como una herramienta posible para llegarle a otro tipo de público, para mostrarle la importancia y el valor que tienen las arañas y los seres humanos. La propuesta que tenía Antar supongo que tiene que ver con un proyecto tuyo que ya venía desde el 2014 de un mundo con humanos de 7 milímetros, pero en aquel caso perdidos en el mundo vegetal solamente.
Solamente no, porque también en ese momento, como te comentaba hace un minuto, se hablaba de algunos insectos. De hecho, en aquella ocasión se hizo énfasis en los escarabajos y en los opiliones. En los escarabajos, por ejemplo, en aquella muestra en el Centro Cultural de España, que me parece que fue en el 2015, creo. Puede ser, sí. Yo hice un colmillo de un escarabajo al tamaño que nosotros lo veríamos si midiéramos 7 milímetros. Lo que resultó fue un colmillo de 2 metros de altura. Wow. Entonces, si nosotros midiéramos 7 milímetros y viéramos un escarabajo, sería bastante grande, monstruoso. Un bicho muy grande, sí. Entonces, es cierto, es primordialmente vegetal. Ellos tienen granjas de hongos, viven toda su vida en un árbol. Su ciudad es horizontal, vertical. Estos humanos de 7 milímetros. Exactamente, todos estos humanos de 7 milímetros viven en estas colonias que construyen sobre los troncos de los árboles, no sobre las ramas, no en horizontal, sino en vertical. Sus casas están hechas en una planta que se llama bromelia. Es una especie que se llama bromelia. Estas bromelias son muy particulares porque son una especie de edificios inteligentes de la naturaleza. Ya son así. Hay comunidades de insectos que viven dentro de las bromelias porque acumulan agua. Entonces es un lugar ideal. Todos sabemos, es la fuente de la vida, ¿no? Exactamente. Se dice siempre, incluso los que no estamos metidos en el mundo de la biología y de los insectos. Pero Aragne es además un personaje de estos humanos de 7 milímetros, articulado al estilo de los muñecos. Yo decía hoy, me acordaba de Tim Burton y el extraño mundo de Jack, como para dar una noción de algo similar, pero que tiene una particularidad, es que su ropa está hecha con telas de araña. Y ahí estamos viendo cómo iban recolectándola, cómo es el trabajo de juntar hilos de araña. Y ahora les voy a pedir además que me expliquen cosas que me acaban de contar fascinantes sobre las telas de araña, pero ¿cómo fue el laburo de hacer todo esto? Yo te puedo hablar de la parte de la recolección. El trabajo que hizo Lucía después con respecto al entramado de la tela y el diseño del vestido es un trabajo realmente increíble, pero la parte de recolección, que quizás sea un poco más sencilla, nos basamos fundamentalmente en 2 especies de arañas. Alloctenus lagotis, que es una araña muy común aquí en Uruguay, de la cual Macarena González, integrante del equipo, es la especialista en ese grupo. Nos presenta una sábana que generalmente está contra el piso, una sábana de seda, como una tela de seda apoyada sobre generalmente la vegetación, aunque en algunos casos también la puede hacer a una altura bastante alta en los árboles, pero es horizontal, a diferencia de lo que uno ve, por ejemplo, con las arañas de tela comunes, entre comillas, que las hacen generalmente en forma vertical, generalmente. Entonces, ahí lo que hacíamos simplemente era con unos palitos o con unas pajitas gruesas de refrescos, íbamos juntando lentamente esa tela e iba quedando adherida a esa estructura. Solamente recogíamos la seda de esa plataforma porque así evitábamos dañar a la araña. El resto de esa estructura tiene un tubo que llega hacia el sustrato, y ahí es donde la araña fundamentalmente se resguarda. O sea que no se le metían con la casa. No, tratábamos de ser lo menos invasivo posible, pero necesitábamos colectar una cantidad de seda relativamente importante. Y esa que tú decís que queda, como llamémosle, como una sábana sobre la vegetación, es la que servía después para cortarla como quien corta tela para hacer una camisa, un buzo, un pantalón. No precisamente, porque aquí lo que Lucía lo que tenía que hacer era tejerla. Retirar de esa estructura pequeñas hebras, corregime si me equivoco, Antar, y a partir de ahí generar la materia prima para poder tejerlo. Porque claro, Lucía López, la integrante que tomó este reto de modista, diseñadora. Sí, ella es docente de textiles. Tiene bastante tiempo trabajando con textiles y ahora está realizando varios estudios que cruzan su disciplina con ecología, por ejemplo. Entonces, este interés doble de ella fue lo que hizo que tomara el reto de tejer, coser y sí también cortar como si fuera tela para hacer una camisa, el vestido. Entonces, suceden las 3 cosas. Sucede que tuvo que hilar
para generar un tejido, tuvo que cortar fragmentos de esta sábana y tuvo que coser con... estamos hablando de tela de seda de distintos tipos de arañas. Entonces, el hilo, lo que podía ser más parecido a un hilo para coser, que tenía la fuerza para juntar dos partes del vestido, es el de la otra especie, digamos, no de la que hablabas hoy. De Nephila clavipe, Nephila, que fue la tela que consiguió Anita Eisenberg en uno de sus viajes a Costa Rica. Y más me dijiste hoy que fuera la nota que Sí. de un color particular, además. Le Ahí llaman... empieza uno que no sabe enterarse, por ejemplo, además de que hay distintas tramas, que las telas de araña tienen distintos colores, y no es solo la que podemos ver en el árbol del fondo, con 3 hilos largos así cruzados. Exacto. Nephila clavipe es una araña muy grande, está presente también aquí en Uruguay, pero tiene una tela enorme, muy grande, y de un color dorado, del color del oro. Le dicen araña de tela dorada o araña de tela de oro. Y es maravillosa justamente para eso que decía Antar, para poder hilar entre las otras telas y poder coser las distintas partes del vestido. A ver, algo que uno no... Sí. Perdón, que te interrumpa, pero No, yo veo que las telas de araña quedan restos de insectos cuando Sí. atrapan a alguno, Sí. o cosas así, y por lo que me dijeron, eso también se recicló para el vestuario de Aracne. Sí, es verdad. Sí, de hecho el vestido tomó la proveniencia de los distintos tipos de tela de araña, fueron en distintos momentos. Parte de la tela que se usó proviene de la tela que capturaron en un evento de telas masivas. También, exactamente. En el departamento de 33, hace más o menos unos 2 o 3 años. ¿Cómo es un evento de telas masivas? El Me imagino los que hacen tela colgado de un árbol y no más debe o ir por menos, ahí. más o menos. Hace unos años salió el aviso de que en 33 habían llovido arañas. Creo que fue en la localidad de Vergara, si mal no recuerdo. Y era, durante unas inundaciones que hubo en la zona, muchas arañas realizan un comportamiento que se llama ballooning, que es posicionarse en un lugar, generar un hilo de seda a través de las hileras, y con eso las corrientes de viento las van llevando a un lugar y se desplazan de esa forma. El tema es que todas confluyeron en un lugar y generaron, por caminar y por estar en esa zona, básicamente como grandes coberturas de seda, en un lugar relativamente pequeño. Entonces la concentración de arañas que llegaba a ese lugar, sumado a la cantidad de seda que había, llamaba mucho la atención. Y un colega de allá de 33 nos avisó de lo que había pasado, y fuimos, fue Anita y Marcelo a averiguar qué era lo que había pasado en ese lugar, y encontraron efectivamente eso que se le llama lluvia de arañas. Mirá, hubiera pensado primero cuando dijiste llovieron arañas. Hay una cosa que sucede con las arañas que uno desconoce brutalmente, y es que esa fascinación que nos generan algunos hace que otras personas quieran hacerse de las arañas para tenerlas de mascotas o cosas así, y hay un mercado de tráfico de arañas, que incluso muchas de las personas que vienen del exterior a hacer ese turismo aventura y turismo de casa terminan llevándose o pagándole a alguien para que después le mande por DHL, capaz que una cajita de zapatos, 1000 ejemplares vivos, de los que llegan capaz a Europa, 8 vivos. Sí, con suerte. Lamentablemente Uruguay no está exento de eso. Justamente uno de los objetivos al generar esto que te comentaba de la guía, el documental y ahora participar en el proyecto de Antar, es generar conciencia en la gente de la importancia de estos bichos. Y ya hubo 2 eventos que hemos podido detectar. Si mal no recuerdo, 2005, 2007 uno, y el 2015 el otro, donde se estaban llevando para Europa una cantidad enorme de ejemplares. En el primero fueron cerca de 800 arañas que se estaban llevando, las cuales se comercializan en Europa a un precio relativamente elevado. El tema es que de esas arañas que llegan a Europa, como tú muy bien decías, un porcentaje muy pequeño llegan vivas, porque las mandan en condiciones deplorables, en pequeñas cajas de cartón, en unas bolsas Ziploc de este tamaño. Estamos hablando que las arañas que ellos trafican básicamente son de 2 especies, Gramostola quirogai y Gramostola antracina, y tienen más o menos este tamaño los adultos. Entonces, los animales llegan muy estresados, se lastiman entre ellos, la gran mayoría muere porque no tiene agua, no tiene absolutamente nada. El último evento que sucedió hace un par de años atrás, previo a llegar a Europa, pasaban por República Dominicana. Siempre la vía es mandarlas por algún tipo de correo, en sobres o en cajas, como tú muy bien decías. Y en ese evento se logró
detener incluso un embarque que estaba en República Dominicana y logramos repatriar, entre comillas, 4 arañas que llegaron de nuevo a Uruguay y fueron soltadas en su lugar natural de vida. Es un problema bastante serio y por lo menos la gente está concientizada con respecto a eso. Antar, volviendo a Aracne, ¿cómo se piensa un mundo? Porque en definitiva el planteo es que tú traduzcas, o todo el equipo, pero tú sos el encargado de pensarlo, cómo traducir el conocimiento científico al llano de los que no estamos involucrados y buscar hacerlo con una cierta lógica y con una dinámica, y el mundo que creas tiene que ser creíble y tiene que haber, para que tenga más atractiva la historia, tiene que haber buenos y malos, y etcétera, etcétera. ¿Cómo se piensa todo eso? Primero son horas y horas de charlas con los científicos para adquirir el conocimiento y después traducirlo, investigás por la tuya y los usás a ellos para chequear información. Bueno, otra vez, como hace rato te decía, creo que es una mezcla de todo lo que estás diciendo. Lo primero es, en mi caso, porque yo soy muy nuevo escribiendo historias, me gusta pensar que soy bastante imaginativo y que eso me ayudó a hacer este proyecto. Entonces yo me planteo una situación y a partir de esa situación trato de imaginar cuáles son las causas y las consecuencias o la acción-reacción de eso que me estoy imaginando, y empiezo a poner pequeñas suposiciones alrededor de esa situación, y entonces gracias a Internet puedo empezar a investigar qué pasa con eso. Es muy fácil, realmente muy fácil, al menos para mí, hacer una mezcla de palabras clave y entonces empezar a obtener información de esas pequeñas hipótesis o de esas pequeñas situaciones que yo me imagino alrededor de lo que yo estoy planteando. Entonces, una vez que uno coloca, es como armar un puzzle. Entonces, probablemente es muy fácil armar las orillas, ¿no? Claro. O seleccionar, todos empezamos por ahí. O seleccionar las que tienen el mismo color. Y entonces, ya una vez que ensamblaste 2, a lo mejor la tercera es un poquito más fácil y empiezas a tener pequeñas islas de información, de ideas, y entonces después tender los puentes entre esas pequeñas islas son lo que idealmente uno tiene que hacer, o en mi caso yo tuve que hacer para tener una historia en la que suceda algo, como tú dices, tener buenos o malos, que en realidad acá no es que haya buenos o malos. De hecho hay protagonistas y antagonistas, pero me sucedió, por ejemplo, que tenía yo en la mente el protagonista. Aracne es el nombre de la obra. Kala es en realidad el nombre del personaje principal, el que vendría a representar a esta fábula de Aracne. Se llama Kala. Que viene de la mitología griega y que era una tejedora mejor que Minerva, ¿no? Era una exactamente. De hecho, Kala en una parte de la historia tiene un sueño que está copiado, calcado del de Aracne. Pero bueno, Kala necesitaba un antagonista y en el camino surgió Oni, que es otra humana de 7 milímetros, y nos pasó a Alfredo y a mí, en el camino nos enamoramos de Oni. Y entonces ya no queríamos ver a Kala, que era la protagonista. Buenísimo. Resetear no podían. Y no, hubo un conflicto y hubo unas idas y vueltas realmente muy fuertes, y al final, por ejemplo, en lo que bueno, no puedo contar el final, ¿verdad? Pero el asesino es el mayordomo, ¿no? El asesino es el mayordomo, se hunde el barco. Sí. Bueno, le quiero agradecer a los dos la visita, contarles a ustedes que la invitación fue hecha para hoy porque este jueves en el Centro Cultural de España, a partir de las 7:30 de la tarde, se va a estar presentando Aracne, también se va a estar presentando completo lo que veíamos como un anticipo al principio de la nota, que es la historia de cómo se hizo también la recolección de material y la investigación que derivan en este libro, que además se va a estar distribuyendo allí. Así que gracias a los dos por la visita, felicitaciones por el laburo porque es apasionante para uno que no está en el tema, y gracias por haber venido. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Por los dos les recuerdo que el Centro Cultural de España está en la calle Rincón y Juan Carlos Gómez. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos cambiando el aire.